Listo, pues, sin más preámbulos, pues, empecemos, ¿no? Entonces, aquí nos habíamos quedado en esta grafiquita, ¿no? Eh, entonces vamos ahí con un repaso del cuestionario, que de 108 preguntitas. Eh, bueno, vamos ahí con esta preguntita número uno, ¿no? Dice, con base en el texto, todito este texto, ojo, dice, identifica la afirmación, ¿no es cierto? La que está correcta, la que está bien. Por favor, la correcta. Recuerden que a veces piden la incorrecta o la excepción. Ya en este caso me piden la correcta, ¿no? Entonces, leyendo, dice, el gobierno del Estado ecuatoriano, en cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo, que plantea la reducción de la tasa de deforestación. Entonces, ok, básicamente hay reducción en la deforestación, ¿no es cierto? Aspirando a un 50%, ¿no? Se creó desde 2008 el programa Sociobosque, entonces, se creó el programa Sociobosque, ¿no? Cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos primigenios en todos los rincones de la patria, ¿ok? Entonces, conservación de bosques y páramos, ¿no? Primigenios significa primitivos, ¿ya? Que esos bosques han estado hace miles de años, incluso antes del propio hombre, ¿no? Bueno, sociobosque consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que les comprometen voluntariamente a la conservación de territorios nativos para que permanezcan en su estado natural, ¿ok? Entonces, otra cosa es que permanezcan así intactas, ¿no? Bien, entonces una de estas está bien, unita de estas, solo una de estas está bien, ¿de acuerdo? ¿Ya? El programa asegura ingresos económicos justos para la agricultura, puede ser, ¿no es cierto? Los socios del convenio deben mantener predios con cultivos orgánicos. El programa promueve una extracción maderera. A ver, esta de aquí no es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Socio Bosque mantiene los páramos y los bosques, conserva sin ninguna actividad, ¿ya? Sin ninguna actividad, o sea, los mantiene intactos, ¿ya? Entonces, al decir extracción maderera, ya significa que estás talando. O sea, la extracción maderera involucra o influye bastante en la deforestación. Entonces, si tú has puesto esa, no, pues no puede ser. Esa de ahí no es, de lleno no es, ¿no es cierto? Entonces, está de aquí negado, la sería negado. Los socios de convenio tienen terrenos con especies arbóreas nativas. ¿Ya? Bueno, la primera tampoco es, ¿de acuerdo? Viéndola ahí dice, programa asegura ingresos económicos justos para la agricultura. ¿Ya? Y hablando de agricultura, agricultura es sembrar papas, sembrar maíz, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser la agricultura. Y tú te pones a ver, no puede ser la agricultura, porque en la agricultura tú deforestas un poquito para poner tus asentamientos de papa, de maíz. Y el programa Sociobosque, recuerda que este programa Sociobosque es para conservar, para no tocar. Entonces, si no tocas, obviamente no haces agricultura. Entonces, la opción A tampoco sería, chicos. ¿De acuerdo? Ya. Los socios del convenio deben tener predios, los predios son terrenos, ¿no? Por si acaso, predios o terrenos, ok, sí, deben mantenerlos, pero mantenerlos intactos. Con cultivos orgánicos, ¿cuáles son los cultivos orgánicos? El maíz, ¿no es cierto? La papa, todo lo orgánico significa sin pesticidas. Pero ¿qué habíamos dicho aquí? Que el socio bosque no es para la agricultura, ¿de acuerdo? No agricultura, ¿ya? Sino es para la conservación. Entonces, al decir cultivos orgánicos, me estás hablando de agricultura. Entonces, por eso la opción B tampoco sería, mis chicos. Por descarte, me queda la opción D. ¿Ya? Con especies arbóreas nativas. Muy bien, las especies nativas son muy buenas, ¿ya? Porque pertenecen al lugar. ¿Cuáles son las especies malas? Las exógenas, las no endémicas o las exóticas, ¿ya? Entonces, en este caso, me diría ser la opción D. Entonces, recordemos, por favor, que el programa Sociobosque se basa en la conservación, ¿ya? Y no agricultura, peor deforestación, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el ejercicio número 2. Dice, los alimentos orgánicos. Ok, ya. Bueno, los alimentos orgánicos son buenos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos de aquí no tienen pesticidas, ¿ya? No, no se siembran con pesticidas, ¿no es cierto? Ya. Eso significa orgánico, ¿no es cierto? Que no le has puesto nada de glifosato, ningún pesticida, que es natural. Es así a lo hippie, ¿no? A la antigua, a lo natural, ¿ya? Y además tampoco no tiene abonos artificiales, ¿sí?
Aparte de que no tiene pesticidas, tampoco tiene abonos artificiales, sino abonos naturales como pueden ser excrementos, restos animales, etcétera, ¿no? Entonces dice, los elementos orgánicos están ganando mercado en Europa, ¿ok? Gracias a que permiten prescindir. ¿Qué significa prescindir? Que no ocupes, ¿no? Prescindir significa que no se ocupe el uso de agroquímicos, ¿de acuerdo? Como pesticidas, agroquímicos son los pesticidas, ¿no? ¿Ya? Que afectan a la salud del consumidor y de la naturaleza. Los herbicidas, que es un tipo de pesticida, esto es malo, por favor, crean resistencia en las gramíneas. Los insecticidas merman significa disminuir, por si acaso, ¿de acuerdo? La población de insectos polinizadores. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Por qué son malos los pesticidas? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Los pesticidas, que vienen a ser herbicidas, fungicidas y biocidas, son malos por un lado porque dice que afectan, aquí te dice una razón, afectan la salud. Entonces, afectan a la salud. Línea central, ¿ya? Bien, otra razón, ¿no es cierto? De que crean resistencia en las gramíneas. ¿Qué significa resistencia? Como las bacterias, ¿no es cierto? Ya, mira, un gusano se te muere si le pones un pesticida, pero con el tiempo este gusanito va a evolucionar y va a crear resistencia a ese herbicida. Y tú tienes que poner dosis más fuertes, ¿ya? Si antes ponías, por ejemplo, 1 litro, ahora tienes que poner 2 litros, o en su defecto tienes que utilizar un agroquímico mucho más fuerte, ¿ya? Eso es lo malo, es generar resistencia, ¿no? En las gramíneas y también mata insectos, ¿no? Y también mata insectos, disminuye insectos. Insectos polinizadores, disminuye insectos polinizadores como abejas o mariposas, que cuando van a la florcita, con su cabeza tocan las anteras de las flores y se queda impregnado el polen y van a otra planta y la fecundan, ¿no? Por eso dice insectos polinizadores. Y los fertilizantes, ojo, también los fertilizantes, ¿ya? Los fertilizantes como la urea. Entonces, uno de estos fertilizantes es la urea. Cuando tú veas urea, por favor, esto es algo malo, ¿no? Porque la urea es algo industrial, ¿ya? Los fertilizantes acidifican el suelo. Siempre que tú veas fertilizante, acidificación de suelo, ¿no? Ya. Entonces, además dice que los fertilizantes acidifican el suelo, ¿sí? Es decir, los agroquímicos, este es el conjunto de agroquímicos. Agroquímicos son pesticidas y fertilizantes. Son químicos para el suelo, ¿ya? Amenazan la biodiversidad en todos los niveles. Con base en el texto, identifique, vamos a ver la pregunta es muy importante, con base en el texto identifique la acción agronómica que protege, ojo, que protege a quienes, a los polinizadores, a los insectos polinizadores. Recuerda, ¿quién le mata a los insectos polinizadores? Los pesticidas, ¿ya? Bien, entonces, como le matan los pesticidas, hay que buscar una alternativa a esto, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí mata a los insectos polinizadores. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ya? Muy bien. Entonces, por favor, entonces este ejercicio se basa básicamente en buscar una alternativa a los pesticidas, ¿ya? Bien, alternativa, ¿ya? ¿Cuál es una alternativa? Esto de aquí, chicos. Siempre que sea un ejercicio de pesticidas, escoger esta opción. Así, si tú siembras choclo, por ejemplo, siembras tus choclitos ahí, tienes tus choclitos, y tu mazorca, ¿no es cierto? También tienes que sembrar ajo, ¿ya? Ají, ají. ¿Por qué estas dos? O cualquier especie que tenga un olor muy fuerte, ¿ya? Como la ruda también. Ajo, ají o ruda, ¿ya? No sé si sepan cuál es la ruda, sin de saber. Pero bueno, el ajo y el ají al menos sí saben, ¿no? Porque estos de aquí tienen unos compuestos que son muy fuertes, o cebolla también, ¿no? Por ejemplo, cuando un insecto se quiere comer un ajo, desprende el sabor del ajo. Y el sabor del ajo es como un perfume que rocía todo el maíz. Igual el ají, ¿no? Es ese perfume picante para ellos. Entonces, aquí el insecto que come al maíz, que viene a comer al maíz, ya no le gusta, porque está con estos compuestos aromáticos, ¿no? Como es el ajo, el ají, la ruda, muy fuertes, que le marean al insecto. A nosotros no nos marean, obviamente, porque somos muy grandes, ¿no? Pero a un insecto sí le marea. Hasta le puede causar daños en su sistema digestivo. Entonces, para proteger a los polinizadores, ¿quién le mata a los polinizadores? Los pesticidas. Entonces, busquemos las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Estas plantas con olor fuerte, como es el ajo, el ají, la ruda. No sé, se les ocurre alguno más. Otro más de
El laurel también. El laurel tiene un olor muy fuerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí sería, ¿no es cierto? Siembra de ají y ruda en las esquinas de los cultivos. Entonces, todo tu cultivo de maíz, tú siembras ají ruda homogéneamente y ya está. Así tú vas a ver que no tienes insectos que te coman el maíz, que le hagan, si has visto, o pájaros incluso que comen maíz. No, porque ya se sienten espantados por estos olores, ¿no es cierto? Ya, pues por favor. Bien, 3. Vamos con la tercera. Dice, investigaciones realizadas a las poblaciones de langosta. Ok, entonces vamos a subrayar lo interesante. ¿De acuerdo? Población de langostas, ¿ya? De la Reserva Marina de Galápagos indica que esta especie se recupera y alcanza un equilibrio entre la supervivencia y el aprovechamiento. Esto se debe a que se implementarán acciones para la conservación. ¿Ok? Entonces, acciones para la conservación, ¿ya? Y el uso sostenible. Bien. Recuerda que uso sostenible es que haya langostas en el futuro también, y también las haya hoy en día, ¿ya? Entre ellas destacan el monitoreo de la población, la autorización de la pesca por temporadas, ¿ya? Hay algo que se llama veda, ¿no es cierto? La veda, ¿de acuerdo? Que es cuando están en reproducción, no se debe pescar langostas, ¿ya? La definición de una talla mínima de langostas para su captura y la prohibición de capturar hembras ovadas, ¿no? Las hembras ovadas son las que tienen los huevecillos de las futuras langostas ya fertilizadas, ¿sí? Es como matar una embarazada. Al matar a una embarazada estás matando dos vidas, la de la mujer y la de la futura vida, ¿no? Que está en el vientre, ¿no es cierto? Que puede ser hombre o mujer, ¿ya? De esta manera se contrarresta la disminución, bueno, bla, bla, bla. Con base en el texto seleccione las razones por las que las estrategias son exitosas, o sea, son buenas, ¿ya? ¿Cuál de estas cuatro de aquí? Dos son exitosas. Entonces, aquí vamos a aplicar el famosísimo principio indubio, perdón, indubio pro natura, ¿no? Que primero la naturaleza antes que el hombre, ¿de acuerdo? Bueno, indubio pro natura. Primero la naturaleza antes que el hombre. Bien, entonces, vamos a hacerlo más fácil. Veamos en cuál de estas opciones hay un beneficio para el hombre y en cuál de estas opciones hay un beneficio para la especie. Cuando hay un beneficio para el hombre, te va a poner dinero, ¿no es cierto? Y ahí eso no va a ser, pues, porque según el principio de obra natural, después va el hombre, después va lo económico, primero va la naturaleza, ¿sí? Bien, entonces, vamos ahí, ¿no? Dice, la prohibición de la captura de hembras ovadas evita que se ponga en peligro Sí, a ver, la prohibición de la captura de las hembras ovadas, las que están embarazadas, digámoslo así, evita que se ponga en peligro la explotación futura de este recurso, ¿sí o no? Sí. Aquí se piensa básicamente en la langosta, porque al no capturarles a las que están embarazadas, estás salvando este recurso. ¿De acuerdo? Entonces aquí no tiene nada que ver con el nombre. Aquí ni siquiera nombra al pescador, a un, no sé, a un cangrejero, a un langostero. No, 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 nombra. Ya. Monitorear constantemente la población es importante para. Mira, ya nombra a los pescadores. Nombra al hombre. ¿Pueden aprovechar estos recursos? No, pues. Aquí no, porque está hablando de un beneficio del hombre. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Definir una talla mínima permitida es importante porque las langostas muy pequeñas no se ofertan bien comercialmente. Igual, nombra al hombre. Al decir comercialmente, estamos hablando del comercio del hombre. No, porque está nombrando el beneficio del hombre. Mira, aquí dice que el pescador puede aprovechar otros recursos. No, pues primero están bien todos los recursos y luego viene el hombre, ¿no? Aquí habla del comercio, ¿sí? No, porque habla del hombre, ¿cierto? La captura de langostas por temporadas. Ah, aquí habla de las langostas. Es necesaria para que exista una regeneración natural de la población. ¿Habla del hombre aquí? No, entonces esta sí es una opción correcta. No, ni le involucra al hombre. Entonces, como ves, esta y esta, la uno y la 4 no hablan nada del hombre, sino hablan de la especie en sí. Es decir, aplican el principio de indubio por natura. Primero la especie y luego el beneficio del pescador, del comercio. ¿De acuerdo? Entonces, estas preguntas son fáciles. Tienes que ver, si habla del humano, esa no es una opción correcta. ¿Ya? Sobre todo en esto de las vedas, ¿no? De las langostas, puede ser de cualquier especie en veda, de que los cangrejos. ¿De acuerdo? Ya. Vamos con la 4. Ya. Fácil está. Bueno, vamos a ver, dice. Como hace en el texto, identifique las afirmaciones correctas. Entonces, según el ejercicio, me piden. Uy, ay, ay, ay. Mm,
Ya, me piden las correctas. Igual, de estas cuatro opciones, dos van a estar bien, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a leer. La extinción de especies en el mundo. Uno de los principales problemas relacionados con el ambiente es la extinción de las especies animales. La UISN ha señalado que cada vez es mayor el número de especies en peligro de extinción. Se han relacionado diversos factores. Ok, entonces, este ejercicio habla de la extinción de las especies. Por factores, por diversos factores. Extinción. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos factores? ¿No es cierto? Uno de estos factores dice que son naturales, ¿cierto? Si te fijas ahí, ahí dice que una razón estos son naturales, ¿no? Como por ejemplo los terremotos. Claro, las erupciones volcánicas, el que le caiga la lava, por ejemplo, las aves que están cerca del páramo se mueren, pero eso no es culpa del hombre. Inundaciones, entre otros, ¿no? Entonces hay causas naturales, ¿de acuerdo? Que no tienen que ver con el hombre, ¿ya? Que ya nada, que ya les tocó extinguirse, ¿no? Como un meteorito, un tsunami, ¿de acuerdo? Pero otros son antrópicos, ¿ya? Antrópico significa el hombre. Antrópicos es del hombre, la antropología estudia el hombre. Por favor, antrópicos del hombre. Es decir, provocados por el ser humano, ¿ya? Con base en el texto, seleccione, dice, seleccione las causas antrópicas. Ojo, que en un ejercicio puede decirme naturales, pero en este me dice las antrópicas. O sea, las que son por el hombre. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer. Pérdida de diversos ecosistemas por contaminaciones de recurso, agua y suelo. Quién contamina agua y suelo? ¿Quién contamina agua y suelo? ¿El hombre, sí o no? Sí. Entonces, la opción uno sí es, porque la contaminación del agua y suelo es por el hombre, ¿de acuerdo? Cuando tú botas químicos al agua, cuando tú botas, por ejemplo, detergentes a los ríos o botas abonos a los ríos, ya estás contaminando, ¿no? ¿Ya? La coextinción animal, ojo, la coextinción animal. ¿Qué significa la coextinción animal? Por ejemplo, vamos a suponer que se mueren las vacas, pero no por culpa del hombre. Se mueren las vacas por un virus. Ya, así, se mueren las vacas. ¿Quién también se morirá con ellos? Las aves que los acicalan. ¿No es cierto? No sé si has visto que las vacas tienen unas garzas blancas que comen sus piojitos. Eso se llama acicalar, ¿no? Comer los piojitos, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Es una relación de simbiosis. Estas aves dependen de las vacas, así como de las vacas dependen de las aves. Porque si no hubiera estas aves, a las vaquitas les extinguirían los piojos y las garrapatas, porque les chuparían toda su energía, les dejarían con unas heridas muy graves y les dejarían expuestos a bacterias. Pero gracias al dios de las vacas existen estas aves. Y estas aves también les agradecen a las vacas, porque sin ellas no hubiera fuente de alimentos, porque las garrapatas son el fuente de alimento de estas aves, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, cuando se extingue una vaca, por consecuencia se va a extinguir esta garza blanca acicaladora. ¿De acuerdo? Esa es la coextinción, ¿ya? ¿Estamos? Otro ejemplo, ¿ya? Si se extinguen los tiburones por una causa X, también se extinguen los peces némora, ¿no? No sé si has visto estos peces que se les pegan a los tiburones en los dientes, se les pegan en las pancitas y les limpian de la contaminación, les rascan, ¿no es cierto? Es una relación de simbiosis, ¿de acuerdo? Eso significa coextinción. Se extingue uno y el que dependía de ese también se extingue, pues, ¿no es cierto? A provocar que una especie se extinga por presencia del otro. Ya, de acuerdo. Esta no sería. ¿Por qué no sería, profe? Porque ahí no habla nada del humano. ¿Qué tiene que ver el humano con esto de aquí, no es cierto? Con la extinción animal. De eso no tiene culpa el ser humano. Ya, la selección natural. Mira, hasta dice natural, ¿no es cierto? Esa es una causa natural, esa es una causa de aquí. El hombre no tiene que ver con la selección natural, ojo, que busca mantener las características genéticas de una especie. La selección natural es algo que explicó Darwin, que es un mecanismo de la naturaleza para evolucionar las especies. ¿Ya? La introducción de especies vegetales no nativas, esto sí tiene culpa el hombre, ¿sí? ¿Quién introduce especies vegetales no nativas como el eucalipto? Recuerda que las especies no nativas son malísimas, ¿ya? El eucalipto, por ejemplo, cuando vino a los páramos de aquí, ¿el eucalipto de dónde es? De Australia, no es de acá. Si tú piensas reforestar con eucaliptos está mal. Los pinos no son de aquí. Las especies de aquí son los cixes, los frailejones, etcétera, etcétera. Esas sí son buenas, ¿no? Ahora, ¿quién introduce esas especies? Por ejemplo, en Galápagos, ¿quién introdujo el chivo? El hombre. Y como es una causa antrópica, esta sí sería.
Entonces viene a ser la opción 1 y 4. Reitero, chicos, que si aquí me cambia a natural, ya no sería 1 y 4, sería 2 y 3. Entonces pilas con eso, ¿no? Bien, vamos con la 5. Dice, gran parte de los bosques de alta montaña y páramos del norte, ¿ya? Y páramos del norte del Ecuador sufren cambios en el suelo, principalmente por actividades agrícolas y pecuarias. Como consecuencia, se produce una disminución en los caudales de agua, en las cuencas hidrográficas y pérdida de la biodiversidad. Ok, entonces estamos hablando de los páramos y cambios en el suelo. Obviamente esto afecta a los páramos, ¿de acuerdo? Y también hay actividades, en los páramos hay actividades agrícolas, hay como papas y pecuarias. Pecuarias significa como borregos, chivos y vacas, ¿no? Que están ahí en los páramos. ¿Por qué está mal que los borregos estén ahí? Porque los borregos no pertenecen al páramo. ¿Quién sí pertenece al páramo? Las vicuñas. Las vicuñas serían una especie nativa de ahí, y el borrego sería una especie introducida, ¿de acuerdo? Mala, ¿no? Como consecuencia se produce una disminución en los caudales de agua en las cuencas hidrográficas y la pérdida de la biodiversidad. Una de las formas que permitiría mantener el volumen de los caudales y proteger a las cuencas hidrográficas en las zonas mencionadas sin provocar, esto es lo más importante del ejercicio, sin provocar problemas socioambientales. ¿Ah? O sea, que tanto la sociedad como el ambiente, tanto sociedad y ambiente, queden felices, queden satisfechos. ¿De acuerdo? Ya. Transplantar plantas, transplantar árboles de eucalipto y pino. ¿Qué te había dicho? Que los árboles de eucalipto y pino son de aquí o son de otras especies, son de Europa. Y en el páramo, bueno, el uno es de Europa y el otro es de Australia, ¿no? El pino es de Europa y el otro es de australiano, ¿no? El eucalipto. Y esto en el páramo está mal. Si tú pones esta respuesta, uff, me duele el corazón. No es bueno reforestar con eucalipto y pino. Nunca lo será en el país porque no son especies de aquí. ¿De acuerdo? Reforestar con especies nativas. ¿Esto es bueno o malo? Sí, a lo largo de la cuenta. Esto es bueno. Esa sería una opción buena. Prohibir. Prohibir cualquier tipo de producción agrícola y ganadera en las zonas aledañas. Ok. Ahí, o sea, esto es bueno. ¿A quién contentas si tú prohíbes cualquier tipo de producción agrícola? Al ambiente. Pero ¿a quién estás fregando? Al decirme esto, al prohibir cualquier tipo, estás fregando a la sociedad. La sociedad, si no vende sus papitas, ¿de qué vive? Entonces, contentas a uno y al otro le dejas fregando. Y eso no es socioambiental, ¿ya? Yo vi que en los deberes tal vez muchos pusieron la C, pero no es la C porque te dice clarito socioambiental, que contenta a los dos, ¿de acuerdo? Construir barreras de concreto. Concreto, ¿qué saben lo que es el concreto, no? El cemento. Cemento en el páramo. Cemento en el páramo. What the fuck? O sea, eso ni, no, 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 si este es demente, eso no es coger, ¿no es cierto? Entonces, la C daba para confundirse, pero la verdad es la B, ¿de acuerdo? En la C, beneficias al ambiente, pero al prohibir la agricultura y la ganadería en esas zonas, estás fregando a la población allá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahí, vamos, la C. Espero que con estas indicaciones les vaya ya muy bien en la pruebita, ¿ya? 6 dice, años atrás en la reserva del Chimborazo, la población de vicuñas cayó drásticamente. Por ello, desde 1988 se lleva a cabo un plan de reintroducción, ¿ok? Entonces, hablamos de vicuñas, ¿no? Las vicuñas son una especie endémica del Chimborazo. Deben estar en el Chimborazo. Está bien que estén ahí. No son introducidas como los caballos, por ejemplo, o los chivos, que no son de aquí, ¿no es cierto? Los chivos vienen desde Europa del Este. Y, o sea, tú has visto, ¿no? En los babilonios, incluso en la Biblia se hablan de chivos, ¿no? Entonces, no, no, no. Pero las vicuñas sí. En la Biblia no se habla de vicuñas, pues porque las vicuñas estaban en América, en Sudamérica, ¿no? Son especies de acá, ¿de acuerdo? Donde sí está bien el chimborazo, ¿no es cierto? Como estas vicuñas caen drásticamente, pues hay que armarse, ingeniárselas con un plan, ¿no es cierto? Por eso dice que desde 1988 se lleva un plan de reintroducción de este camélido. ¿Qué es un camélido? Bueno, es un grupo de especies vivas, ¿no? Entre los que se involucran camellos, dromedarios y vicuñas y llamas, ¿no? De hecho, las vicuñas son parientes de los camellos, por si no sabían. Por eso se llaman camélidos, que tienen, bueno, a través de varios convenios de donación con el Perú. O sea, como ya no había Chimborazo, Perú, Chile y Bolivia nos donaban sus vicuñas, ¿no? Como consecuencia, la población ha ido incrementando, buenísimo. Y el último estudio poblacional relacionado en el 2012
registró que existen 4.824 vicuñas en la reserva. Con base en el texto, son beneficios de la reintegración, excepto. Por favor, cuando diga excepto, hay que leer bien, ¿no es cierto? Es la que está mal, hay que buscar la que está mal, ¿sí? Entonces, de estas de aquí, muchas de estas están bien y hay una que está mal, ¿ya? Entonces, alta probabilidad de supervivencia de esta especie vulnerable, claro. ¿Por qué esta sí es una opción correcta? Porque la vicuña pertenece en el Chimborazo. Y como pertenece en el Chimborazo, no se va a extinguir porque está en su casa, ¿sí? Ahora, si a ti yo te pongo, tú que estás acostumbrado a este ecosistema, te pongo en la Patagonia donde no estás acostumbrado, tienes una baja probabilidad de supervivencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno está en su casa, con lo que le gusta, pues tiene una alta probabilidad de supervivencia, ¿no es cierto? Bajo impacto en el suelo, sí, porque las vicuñas tienen una patita chiquita, finita, acuerdo? Y no son tan pesadas como un caballo que tiene un cascote, ¿no? Entonces el caballo o las vacas al pasar por el suelo dejan erosionando, mientras la vicuña hace un impacto mínimo, ¿sí? Entonces baja el impacto del suelo debido a la naturaleza de las patas de estos camélidos son así. Casi ni recogen suelo, o no aplastan el suelo, no les aplanan, no les erosionan el suelo, ¿no? Entonces esta sí vendría a ser una opción correcta. Protección de esta especie en áreas de distribución natural, claro, se está protegiendo esta especie. Ahora, las vicuñas, ¿se los obtiene lana? ¿A una especie protegida se le obtiene lana? No. ¿Se la caza? ¿A las vicuñas se las cazan? ¿Tú has visto que ahí, venga, venga, caza vicuñas? No, pues. Entonces, esta no es la opción correcta y esta es la excepción. Vendría a ser la opción A, porque están hablando barbaridades en la opción A. Que obtengas lana, que le cases a las vicuñas, no, pues. Estamos hablando de que hay que conservarlas, no cazarlas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. 7 dice, señale la sentencia de cuatro. Dice, los páramos andinos, a ver, vamos a subrayar lo importante. Los páramos andinos son considerados como un bioma estratégico y uno de los más vulnerables. Los páramos andinos, ¿no? ¿Cómo es los páramos andinos? Hay muchas preguntas de los paramitos, porque en el mundo se preocupan bastante por los páramos y los humedales, ¿ya? En él se contraponen altos grados de biodiversidad con factores críticos de amenaza. A pesar de su topografía, o sea, los páramos tienen una topografía altísima, ¿no es cierto? Y las condiciones climáticas resultan favorables para el establecimiento de la población humana. ¿Qué práctica contribuye a mantener? O sea, ¿cuál de estas prácticas de estas cuatro de aquí, ayuda a mantener la biodiversidad? Que de eso básicamente se basa el turismo sustentable, en mantener la biodiversidad de la cosa que vas a visitar, ¿sí? Reforestar, ok, reforestar, muchos pusieron esto, porque leen la palabra reforestar y dicen, Simón, eso debe ser, pero espera, reforestar, ok, hasta ahí bien, con especies foráneas, como especies foráneas son de afuera, un foráneo es de afuera. ¿Cuál es el ejemplo de especies foráneas? Especies foráneas viene a ser el pino, por ejemplo, el pino, de afuera, ¿no? O el eucalipto. ¿Y qué te había dicho yo? Que eso está mal, que hay que reforestar pero con especies nativas de aquí, ¿de acuerdo? No con especies de afuera. Establecer franjas vegetales entre los cultivos y cursos de agua, ¿de acuerdo? Ya, bueno, dejémosla esa al final, ¿ya? Fomentar el turismo. Entonces dicen, ah, qué bueno, sí hay que fomentar el turismo. Pero ojo, hay dos tipos de turismo, ¿ya? Que te quede bien claro, ¿no es cierto? Hasta aquí, que hay dos tipos de turismo, ¿ya? Hay el convencional, este que está ahí, ¿no es cierto? Si ves, el convencional, ¿ya? Y hay el sostenible. El turismo convencional es el turismo antiguo, ese está malo. Cuando tú escuchas turismo, porque es el que dejas basura, el que te arrancas especies, el que mira qué bonita esta flor, me lo llevo para mi casa, ¿entiendes? El turismo convencional incluso incita a la caza de especies, es un turismo antiquísimo, ¿ya? Mientras el turismo sostenible es aquel que vela por la conservación de la biodiversidad. Entonces, si tú pusiste convencional, pues sepas que está mal, porque ese es el modelo antiguo. Recuerdo el modelo donde dejabas basura, hacías tus hoteles con madera, deforestabas la madera y hacías tus hoteles. Entonces está mal, ¿cierto? Si aquí me dijera, ojito, si aquí me dijera sostenible, ahí sí estaría bien, ¿de acuerdo? Vamos, entonces fomentar el turismo convencional por parte de las comunidades locales no está bien, ¿ya? Porque el turismo convencional no es que sea bueno, es el malo, no. Construir estructuras cortavientos, ok, sí. Pero usando madera,
Es decir, para usar madera, ¿qué tienes que hacer? Que deforestar, que talar, ¿no es cierto? Tienes que deforestar. Entonces, eso está mal, ¿verdad? Establecer franjas vegetales entre los cultivos y cursos de agua, eso está bueno, ¿verdad? Y eso es lo que se hace, ¿no es cierto? Entonces, tú ves, por ejemplo, aquí pones tu cultivo de lo que sea, ¿no es cierto? Tu cultivo, y aquí hay una franja de agua, un riachuelo, y aquí hay un riachuelo. Eso es muy bueno porque tu cultivo absorbe el agua de los riachuelos y así tú no tienes que, tu cultivo no tienes que preocuparte por sequías y etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es de leer bien, verle ahí las cositas que están ahí y decir, Simón, ya sé qué poner. ¿Ya? Vamos con la 8. Ya dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. eh, ya, vamos a... ah, pues, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha confirmado que la mayoría de los usos de pesticidas, ojo, pesticidas neonicotinoides, estos son los malos. ¿Por qué los pesticidas son malos? Porque matan a los polinizadores. ¿De acuerdo? Son un riesgo para los polinizadores. Estos pesticidas son un riesgo para los polinizadores. Y, y sobre todo las abejas, ¿no? De miel. Es por eso que la Unión Europea ha creado restricciones, o sea, que no se ocupe estos pesticidas para el uso de estas sustancias, recomendando el uso. Entonces, si los pesticidas, bueno, te voy a poner aquí, ¿no es cierto? Los pesticidas, P de pesticidas. Hay los nenicotinoides, que son estos de aquí, y hay los orgánicos. ¿Ya? Cuando tú ves la palabra orgánicos es buena, ¿de acuerdo? Orgánicos es bueno. ¿Ya? Entonces, vamos a poner con carita, carita feliz, carita triste, ¿de acuerdo? Los pesticidas neonicotinoides malos. ¿Por qué? Porque RIP insectos, RIP abejas. ¿Ya? RIP abejas. Muy bien. Los pesticidas orgánicos buenos, ¿cierto? Especialmente para los cultivos de almendras. Hablemos de almendras, ¿ok? Almendras que requieren una reproducción sexual. Ojo, sexual, ¿no es cierto? Sexual significa que hay un macho y una hembra, ¿sí? Como más en el texto, selecciona los efectos que presentarán. O sea, en vez de utilizar esto, la Unión Europea, ¿qué ha dicho? En vez de utilizar esto de aquí, la Unión Europea ocupa esto de aquí. Entonces tú tienes que escoger las opciones buenas, porque estás ocupando orgánicos. La densidad vegetal silvestre se reducirá, eso es bueno o malo, eso es malo. Que se reduzca es malo. O sea, significa que hay menos almendras. Esa no sería una opción correcta. Aumentará la diversidad genética de las plantas, eso es bueno. Hay más especies. Eso es bueno, ¿no es cierto? Entonces la opción 2 de ley es. ¿eh? ¿Disminuirá la población de insectos benéficos? No, pues. Estamos hablando que en vez de disminuir, aumentan. Eso es malo. ¿Ya? ¿La fructificación de cultivos de almendras se incrementará? Sí, eso es lo bueno. Entonces, en este ejercicio, al utilizar orgánicos, ¿de acuerdo? Hay que escoger las opciones buenas. Entonces vendría a ser la 2 y la 4, ¿no? Listo. Vamos con la 9. Dice, como hace en el texto, identifica la práctica que reduce la problemática descrita, ¿no es cierto? La agricultura ecológica, esta es buena. No, la agricultura ecológica, esta es la buena. ¿Ya? Está ganando mercado a nivel mundial. Esto se debe a que aquí con ella se evita el uso de químicos. Se evita el uso de químicos. Ya vimos que los químicos son los pesticidas y los abonos, ¿no es cierto? Que afectan al uso de la salud del consumidor, los herbicidas crean resistencia, los insecticidas merman la población de insectos polinizadores, o sea, todo lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Ya. Fabricar abonos líquidos usando residuos vegetales, ¿de acuerdo? Bueno, dejemos, bueno, solo una de estas opciones va a estar buena. Enriquecer el suelo a partir de compuestos de urea, no, no, porque estos son los fertilizantes industriales. Esos acidifican el suelo. Recuerda que la urea acidifica el suelo. Los fertilizantes industriales. Entonces, no pienses que la urea necesariamente es buena, acidifica el suelo, ¿no es cierto? No, entonces esa no sería, ¿no? Muchos pusieron esa, yo vi que cuando tenía esta pregunta pusieron esta. Sepan que la urea no es bueno. Sembrar un solo cultivo, no, porque un solo cultivo, ¿eso qué significa, chicos? Monocultivo. ¿Y los monocultivos son buenos? ¿Has oído que los monocultivos son buenos? No, son malos. Establecer un riego permanente sobre todos los cultivos.
¿Ya? Bien, ¿qué pasa con riego permanente? O sea, tú regas, es como poner mucha agua en una plantita, ¿no es cierto? Entonces vas a llenar vas a marchitar la planta, si solo le pasas regando agua. Tienes que regarles agua en la mañana y en la noche nomás, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, no negado. Si me dijera un riego controlado, un riego planificado, ahí sí sería, ¿no es cierto? Entonces no sería. Establecer abonos líquidos usando residuos vegetales, sí, porque ahí estás utilizando la propia basura, ¿cierto? ¿Recuerdas ese principio que el tesoro de unos, la basura de unos es el tesoro de otros? Entonces con los residuos vegetales tú fabricas abonos, ¿no es cierto? Estos abonos se llama el compost, el biocompost. Eso tal vez haces en tu casa, ¿no es cierto? Algunas personas con con los con las cáscaras de las papas, las cáscaras de la papaya, las semillas, todo lo orgánico le ponen en un baldecito y le fabrican abono y luego le ponen al suelo. Eso es un compost y eso es algo muy bueno. ¿De acuerdo? Ya. 10. Esto es interesante, ¿cierto? Ante el incremento de la contaminación por la demanda de botellas de plástico, recordemos que el plástico es un problema importantísimo y en el turismo también, ¿sí? El Estado decidió crear un impuesto de 2 centavos de dólar a cada botella, ¿de acuerdo? Recuerda que para la contaminación, para problemas de contaminación, hay la fuente, ¿cierto? ¿Recuerdas la fuente? Hay el medio y hay el receptor. ¿Dónde es mejor atacar el problema? Por ejemplo, la fuente vendría a ser el que tu papi que fuma el tabaco. El medio, el aire, por donde se expande el humo del tabaco. Y el receptor, un niño chiquito que huele lo que fuma el papá. ¿De acuerdo? Fuente, medio, receptor. ¿Dónde es mejor atacar? Aquí, chicos. Es mejor atacar a la fuente. ¿De acuerdo? Eso es lo mejor. Pero en este caso, ¿no es cierto? Una familia de reciclado. ¿El reciclaje ataca a la fuente? ¿El reciclaje atacará la fuente de plástico? No, no es cierto. Ahora, si me dijeran, ¿por qué el reciclaje no ataca la fuente? Porque el reciclaje solo recoge las botellas, recoge una vez que ya se ha contaminado. ¿Entiendes? El reciclaje es coger botellas, pero una vez que ya se han generado como basura. Ahora, ¿qué es atacar a la fuente? Prohibir el plástico en el Ecuador, ¿sí? En vez de plástico, por ejemplo, que sean un polímero que sea un polímero de, ¿aló? Sí, buenos días. Sí, denme un momentito, ¿ya? De acuerdo, ha reciclado una cantidad importante de botellas de plástico, le interesa que se les dé vuelto. Entonces, por favor, el reciclaje no ataca la fuente, ¿ya? No te digo que está malo, sí, pero no es un problema que ataca la fuente, sino ataca al problema una vez que ya se ha generado reciclaje. Entonces, ataca al receptor o al medio, digámoslo así. ¿De acuerdo? Ya. Son formas que esta práctica ambiental incide positivamente, excepto. Bien. O sea, te digo que el reciclaje está bien, pero no ataca la fuente. Solo esa era la idea, ¿no es cierto? Eliminar las fábricas embotelladoras. ¡Ey, ey, ey! El reciclaje no ataca ahí. Excepto, ¿no es cierto? Excepto, dice excepto. Y esa sería la excepción. Porque el reciclaje no ataca a las fábricas embotelladoras, que vendría a ser la fuente. ¿Ya? Desincentivar el consumo de productos en botella, sí. El reciclaje sí hace eso. Convertir en sustentable el proceso de reciclaje, sí. Reducir la elaboración de nuevas botellas, obviamente sí. Pero atacar a la fuente, no. Eliminar significa que ya no haya más plástico en el mundo. Mentira, ¿sí? Y eso es un poco imposible, ¿no? Porque vamos poco a poco, ¿cierto? No se puede eliminar la fábrica de cosméticos en el mundo de una, ¿no? Sino poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio sí, este sí, al admito, este sí estaba difícil, ¿de acuerdo? Sí, no, de pensarle bastante. Son causas del evento climático mencionado, excepto, otra vez, ¿no es cierto? Otra vez te dice, busque la que está mal, ¿ya? Son causas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas? Excepto, ¿ya? Organismos oficiales reconocen que en Ecuador se observa la presencia de inundaciones costeras.
inundaciones costeras, erosiones de playas, disminución de biodiversidad en páramos andinos, retroceso de glaciales y reducción de la productividad agrícola como consecuencia, ¿ya? Entonces, hay un cambio climático, ¿ya? Todito eso de aquí habla del cambio climático, del retroceso de los glaciales, del evento climático, ¿no es cierto? Este es el cambio climático o el calentamiento global, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál de estas sí causa, sí causa el calentamiento y cuál no? Entonces voy a ponerte aquí, ¿no es cierto? Sí, 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 no, no, no. ¿Ya? Emisión de gases, recuerdo, el calentamiento global es por los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Esa es la principal causa del calentamiento global. Emisión de gases de efecto invernadero, sí. ¿Ya? Crecimiento demográfico y económico, sí, porque al haber más personas, hay más quema de combustibles, ¿cierto? Y si quemas más combustibles, por ejemplo, si hay más personas, hay más carros, y si hay más carros, hay más calentamiento global. Ampliación de la frontera agrícola, sí, porque los abonos, por ejemplo, necesitamos más tractores, y al necesitar más tractores se quema más combustible. Ahora, este de aquí, no. ¿Pero por qué este no? ¿Ya? ¿Por qué el cambio de matriz energética? ¿Qué significa cambio de matriz energética? Ah, recuerda que el calentamiento global es los gases. ¿Y dónde se producen los gases? Cuando tú quemas algo, ¿de acuerdo? Cuando se produce una quema, ¿ya? ¿Estamos? Y eso significa cambio de matriz energética mundial. Significa que en vez de quemar, ocupemos energía limpia. Cambio de matriz energética. Por ejemplo, nosotros dependemos del petróleo y el petróleo se lo quema. ¿De acuerdo? Ahora, en el cambio de matriz energética es apostarle por la eólico, ¿no es cierto? Por la eólico. ¿Por qué más apostamos? Por la energía nuclear, por ejemplo, donde no se quema, ¿no? ¿Ya? Eso es algo muy bueno. De hecho, eso están haciendo en Europa, ¿no es cierto? Ahora es eólico, solar, nuclear, mareomotriz, ondiomotriz. ¿Ya? Entonces, espero que quede claro eso de ahí. ¿Sí? Bien. Y la 12, ¿no? Dice, la mayor pérdida de hábitat natural ocurre cuando el ser humano convierte los ecosistemas naturales en campos agrícolas. Un ejemplo de esto son los monocultivos. Recuerda que los monocultivos son malos, ¿no? Monocultivos son un solo cultivo, como el de palma africana, ¿no? Para el aceite. La agricultura es una necesidad para alimentar a la humanidad. Existen prácticas sostenibles como la agroecología. La agroecología es buena. Entonces, agroecología buena, monocultivo mal. Evitar prácticas del suelo, prevenir la erosión. ¿Eso es algo bueno o malo? Es algo bueno. Entonces, carita feliz va con carita feliz. La 2 va con A, ¿cierto? Ahora vamos a ver la uno que es carita triste, vamos a ver con quién. Se realiza control de plagas con pesticidas. Los pesticidas son malos porque matan a las abejitas. Y lo malo va con malo, ¿cierto? Uno con B. ¿Ya? Promueve cultivos de alta rentabilidad, o sea, cultivos que sacas mucho dinero, como el cacao. Eso es el monocultivo. Permite el uso de desechos animales. Desechos animales, o sea, los excrementos de vacas como fertilizantes es algo bueno, porque ocupas la basura para un beneficio. ¿Ya? Y obviamente cultivos de alta rentabilidad es algo malo, porque si bien el cacao, por ejemplo, el cacao da bastante dinero, o el café da bastante dinero, el cacao es solo una especie, vendría a ser un monocultivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, 1BC, 2AD. Bien, entonces sepan que en la prueba van a ver estas preguntitas, pero cambiado algo, ¿no es cierto? Estamos. Por ejemplo, igual va a estar lo mismo de esto, pero esto de aquí te va a poner otras opciones y tú tienes que identificar las buenas y malas, ¿de acuerdo? Vamos, igual aquí te va a poner otras opciones, pero bueno, yo esperaría que ya te vaya súper bien. Ya pues chicos, eso sería la revisión que me han sugerido, ¿no? Estas preguntitas. Y ya pues, eh, la prueba recuerden que es de 30 preguntitas, van a tener 1 hora y espero que les vaya muy bien. Gracias por la atención y nos vemos. Ah, tengo que indicarles el último deber. Está fácil, la verdad. Ya les voy a poner en el Classroom lo que sería y un ejemplo, ¿no? De cómo sería el deber, ¿ya? Para que se guíen más aún. Te va a estar un ejemplo de lo que tiene que tener el deber y pues que lo hagas medio parecido. Está buenazo. ¿De acuerdo?